Para todos los amigos aficionados del programa deportivo Estrategia Deportiva. Hoy tenemos a una figura nacional del deporte, que fue el primero que le dio medallas olímpicas a Colombia, y es un honor tenerlo en nuestro programa y que nos haya abierto la puerta de su casa para esta corta entrevista. Muy buenos días, Helmut. Muy buenos días, y el honor es mío, indudablemente, estar participando en este programa. Muchas gracias por en verdad abrirnos la puerta para escucharte y para tener tres puntos de vista que quiero que nos ayudes. Y el primero sería, ¿quién es Helmut Belingroth? Bueno, difícil esa respuesta, pero indudablemente yo soy una persona del común que desde primeros años de vida mi padre me empezó a instruir y darme educación en la parte deportiva. Él le gustaba mucho el deporte. Mi padre fue al principio tenista, él después se retiró y nos siguió, pero vio en nosotros, no solamente en mí, sino en mi hermano mayor Hans Peter y en mi hermano menor Horst, pues vio que teníamos madera para el tiro deportivo. Él fue socio fundador del Club de Tiro Barranquilla, y pues así comenzamos. Yo he seguido no solamente en la parte del tiro deportivo. A mí me ha gustado el deporte en sí, todo lo que se llame deporte me encanta, y es así que yo he estado desde muy joven. Estuve en la Liga de Voleibol del Atlántico, fui miembro también de la Liga de Tenis de Bogotá cuando estuve viviendo en Bogotá. He estado siempre vinculado a la familia deportiva, ya sea como jurado, como juez, como instructor y lógicamente como atleta. Entonces eso lo llevo en la sangre y no me veo todavía el día de retiro. Dios hasta el momento me ha dado mucha salud y creo que voy a poder seguir hasta donde Él diga y me permita mi condición física. Y hasta el momento, pues sí, estoy en la dirigencia deportiva, en el juzgamiento deportivo, en la parte de la Federación Internacional de Tiro Deportivo, y miembro del Comité Olímpico Colombiano. Estoy con unas asesorías a veces con el distrito, a veces con la gobernación del Departamento del Atlántico. Indudablemente soy una persona del deporte. Yo creo que no me veo en otro ambiente, no me veo con otras expectativas si no es dentro del deporte mismo. ¿En dónde estudiaste? Yo estudié en el Colegio Bifi, primero, mis 3 primeros años en el Colegio Alemán. Bueno, quiero un poquito el kinder. En esa época el Colegio Lourdes de la ciudad de Barranquilla era mixto, y yo estudié kinder y preparatorio en el Colegio Lourdes. Posteriormente pasé al Colegio Alemán hasta el cuarto elemental, y desde quinto elemental me fui al Colegio Bifi La Salle aquí en Barranquilla, y ahí me gradué en el año 1965. Ah, ok, perfecto. Yo estudié también en el colegio alemán. Yo prácticamente hice de preparatorio hasta quinto bachillerato y me gradué en el colegio Bifi. O sea, yo soy también bachiller como tú del colegio Bifi. Excelente colegio, muy dedicado al deporte también, tenía buenas instalaciones deportivas. Helmut, cuéntanos tu experiencia de los Juegos Olímpicos. Fuiste el primer deportista que ganó una medalla en unos Juegos Olímpicos. Eso hace ya 50 años, 51 años cumpliste este año, ¿no? Exactamente, fue en el año 72, hace ya 51 años. Indudablemente fue una experiencia muy bonita, muy nostálgica, y triste a la vez por el momento que se vivió en los Juegos Olímpicos del 72, de todos conocido, el famoso septiembre negro que le llaman, por las cuestiones que se entró la política en el deporte por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Y eso ha quedado marcado, tan marcado ha quedado, que en todos los Juegos, a partir del año 76 que fueron en Montreal,
No sé los del 80 en Moscú porque no, Colombia no participó oficialmente. Y después en el 84 en Los Ángeles y así sucesivamente. El sistema de seguridad es hasta molestoso para los atletas por la entrada, las salidas, no dejan entrar absolutamente nada, no puede entrar un familiar o un amigo sino con unos permisos especiales y con una serie de preguntas e información sobre la persona. O sea, ya eso se ha vuelto un poco engorroso y triste precisamente por ese problema que hubo en el 72, que entraron los medallines a hacer un secuestro a yo me acuerdo de eso, veíamos las imágenes y las últimas imágenes del avión cuando explotaron a una granada, creo que fue en un helicóptero. En un helicóptero, sí, sí, yo me acuerdo de eso, lo tengo, yo era muy joven en el 72, apenas tenía 11 años, pero yo me acuerdo de esa situación. ¿Cómo ves en cuanto a tu modalidad en Colombia? ¿Qué ha pasado con la disciplina deportiva que tú practicaste en esa época? Hoy en día, ¿cómo está? Bueno, esa disciplina se anuló totalmente en Colombia debido a una sola razón. Fue demandada esa modalidad a nivel internacional ante el Comité Olímpico Internacional. La Sociedad Protectora de Animales la demandó porque decía que aunque no se disparara a un animal vivo, sino que era un blanco, la figura de un blanco pintado de un jabalí, decía que se incitaba a la cacería y a matar animales. Entonces ganaron la demanda y el Comité Olímpico Internacional tuvo que ordenarle a la Federación Internacional de Tiro en su momento anular esa modalidad en eventos olímpicos. Se sigue efectuando y desarrollando en campeonatos mundiales, pero ya no con la figura completa del animal, sino mitad, dos cabezas, digámoslo así, una hacia un lado, otra hacia otro lado. Como es un blanco en movimiento, hacia un lado y hacia otro lado. No existen animales de dos cabezas. Okay. Entonces ya esa demanda surtió efecto que anularon el tiro al jabalí o blanco en movimiento y poniendo la figura, una figura de un ser que no existe, un ser irreal, un elemento irreal como es el animal con dos cabezas, para que nadie pueda decir que se está disparando un animal porque ese animal no existe. Entonces, se sigue disparando en campeonatos mundiales por la Federación, la Federación Internacional de Tiro, sí como no, pero no a nivel olímpico. Hay solicitudes nuevamente para ver si se integra. A raíz de eso, en Colombia se anuló entonces esta modalidad, se siguió una modalidad que es proporcionalmente similar, no es a 50 metros como la de nosotros, sino a 10 metros con arma neumática. Okay. Y no existe el blanco del animal, sino son anillas solamente donde se dispara. Y eso está olímpico. No sé si lo volvieron a quitar, no estoy muy seguro, pero hasta hace poco estaba olímpicamente esa modalidad a 10 metros, pero sin la figura del animal. Parece mentira que hoy en día, pues, todos esos detalles yo diría tan vanos en el mundo actual, pues lo utilizan como para llamar la atención o algo así, y sí, hacen eco en las autoridades, pues hacen eco y perjudican precisamente a muchas actividades del ser humano. Me imagino que eso no te gustó a ti, tú que representaste a Colombia y representaste esa modalidad, que hayan quitado eso, ¿no es cierto? O sea, es lógico porque ya pues uno siempre viendo con los récords olímpicos que ya lo quitaron olímpicamente, pero uno sigue viendo todos los participantes de las diferentes naciones en el mundo y uno ve la diferencia con lo que hacíamos nosotros. Ya ha habido mejoras en el armamento, mejoras en la munición, mejoras en la vestimenta, permitiéndose algunos zapatos, algunos calzados, algunas vestimenta de chaquetas, y eso va ayudando como siempre en todas las modalidades deportivas, pues siempre la ciencia
va, digamos, evolucionando, y entonces eso va bajando las marcas en unos aspectos de velocidad y subiendo las marcas en otros aspectos de puntuación. Ya. Te quiero hacer una pregunta porque yo siempre he pensado que el deporte, los recursos para el deporte siempre han estado escasos en Colombia. En tu época, ¿cómo fue el tema de los recursos? ¿Sí tuviste apoyo? ¿Sí lograste que te apoyara la federación, el gobierno para todas las participaciones y toda tu carrera deportiva? No, para todas las participaciones no. Indudablemente había apoyo, pero un apoyo mínimo. Un apoyo que en el aspecto del tiro deportivo, pues había más que todo, se solucionaba todo ese aspecto económico es por la familia del practicante. Había apoyo gubernamental en algunos casos en el del club de tiro, en algunos casos del departamento. Me acuerdo que en esa época todavía no existía Coldeportes. En esa época a nivel departamental eran las juntas administradoras de deportes de cada departamento. Sí. Existía la parte de educación física, la Secretaría de Educación Física, que era la que se encargaba en esa época pues de apoyar económicamente alguna delegación que se desplazaba para algún evento nacional, regional o nacional, sí. Pero ya internacionalmente sí entraba ya lo que era la federación respectiva, con la ayuda del Ministerio de Educación, que en su época, pues Coldeportes pertenecía al Ministerio de Educación. Sí, muy bueno. Entonces, por ahí se gestionaba algunos recursos que eran muy pocos, y además que en esa época tampoco existían tantos eventos internacionales como existen hoy en día, que se pueden llamar suramericanos, bolivarianos, panamericanos, centroamericanos, regionales, sí, de todo, o sea, del área del Pacífico, el área del Atlántico, el área del Caribe, allá mismo en Europa también, del centro de Europa, del este de Europa, del oeste de Europa. O sea, hoy en día ya hay una proliferación de eventos, y eso es conveniente y eso claro, es muy bueno, porque eso mantiene al atleta en permanente actividad, que es lo que se necesita hoy en día. En nuestra época había un campeonato nacional al año aquí en Colombia. Pare de contar, no habían regionales. Sí, eso era en todas las disciplinas, prácticamente un solo torneo, y a veces lo cancelaban y quedaba uno todo el año sufriendo porque no tenía un solo torneo nacional. Correcto. En esa época tampoco habían tantos torneos clasificatorios también, para sí, llevar a un mundial o para llegar a un juego olímpico. Antiguamente era lo que decidía el país. Había un cupo de tantos por modalidad deportiva, y si el país podía sufragar esos gastos, pues lo hacía. No existía ninguno, yo me acuerdo que en esa época al principio no existían marcas mínimas ni torneos clasificatorios como ahora. Como ahora se ha, digamos, la actividad deportiva se ha incrementado indudablemente en el mundo entero. Sí. Entonces tienen que poner unas talanqueras para que en un campeonato mundial de esa categoría, pues no pueden ahí ir 1.500, 2.000, 3.000 personas. Será imposible hacer el Entonces evento. Se reduce. ¿Y cómo se reduce? Pues lógicamente con eventos clasificatorios, y eso me parece muy bien. No estoy claro, criticando, quiero aclarar, porque a veces me dicen que parezco que estuviera criticando. No, el sistema está perfecto. Sí. Y me imagino que se va a reducir más, aunque por ahí estoy viendo que en el fútbol están tratando de que el próximo mundial no vayan a ser con 30 y pico, sino como con 40 y pico países, y eso para mí es una locura. Claro, es que lo están monetizando, como digo yo, o sea, que entre más países, más recursos, y no me parece a mí tampoco bien, pero... Y entonces, volviendo a la pregunta de la parte económica, pues en el momento indudablemente, lo que se refiere a la disciplina del tiro deportivo, no se apoyaba como debiera ser. Sí recibíamos algún apoyo, eso sí, del club de tiro en cualquier momento, cuando de pronto la federación no podía o no quería, porque a veces esta era una modalidad que no era muy bien vista en ese momento, porque no se creían en nosotros, y pues nosotros definimos que sí. Entonces lo pusimos a creer, y ahí empezó y cambió totalmente ese pensamiento de la federación, y empezó a apoyar el tiro deportivo en la modalidad de blanco móvil.
Imagínate, no creían, les diste 2 medallas olímpicas, o sea, ¿qué tal pasa si en esa época hubieran querido más? Dos preguntas para cerrar este tema tuyo del tiro y son las siguientes. Uno, el tiro es como un arma de fuego que va a dispararle, como tú decías, una figura que sale en el frente a cierta distancia y usted va disparando para tratar de coger los puntos. Tus padres, ¿qué pasaba con tus padres en ese momento con esa modalidad? ¿Por qué escogiste esa modalidad? No escogiste otra disciplina deportiva, pero una modalidad de tiro en donde, como te digo, es con un arma. Sí, lo que sucede es que, bueno, O sea, perdona, ¿de dónde te salió meterte en el tiro? bueno, en el tiro sí me salió porque mi padre, como dije al principio, fue fundador del Club de Tiro Barranquilla. Bueno. Y entonces empezamos, tanto mi hermano mayor como yo, más o menos un poquito al tiempo, aunque mi hermano mayor me lleva 9 años y yo llevo 9 al menor, a Horst. Pero empezamos con arma neumática, o sea, lo que popularmente se llama rifle de copitas. A Famoso en veces esa dicen época. escopeta por copita, pero no es escopeta, es un rifle neumático de aire comprimido con unos diablos que se disparan. Entonces así comenzamos en el patio de la casa y después ya fue en el club de tiro. ¿En el patio de la En casa? el patio de la casa, fue un patio muy grande con árboles frutales. Nosotros bajábamos los mangos y los nísperos, no pegándole a la fruta porque se dañaba. Sí, claro. Si yo pegaba a la fruta se daña, sino era precisamente al tronquito, a la ramita que sostenía la fruta. No te puedo creer. Y así le para pegaban y bajaban para la fruta. para entonces, Increíble. algunos de nosotros dos quedamos debajo de la fruta. Esperándola. Exactamente, nos turnamos. Primero disparas tú, después disparo yo, porque ahí teníamos palos de mango, palos de níspero, papaya, guanábana, anón, guineo. Es que en las casas antes, todos los patios ahora eran puras frutas. Lo que se llamaban casas quintas. Casas quintas. Eso era en la antigua Barranquilla. Y fíjate que toda la sociedad de esa época, todos los que nos alimentamos era de frutas. O sea, nosotros no alimentamos nada de comida, como se dice, pero comidas preparadas de bolsa, eso, sino eran puras frutas y eso. Tu mamá, ¿qué decía tu mamá al respecto? Porque las mamás son las más nerviosas. En mi casa también, fíjate que ahora que tú me dices que escopeta y rifle, uno decía la escopeta de copita, no, es el rifle de copita. Todos los días aprendemos. ¿Qué decía tu mamá de eso, desde que ustedes tiraran y eso? No, mi mamá era realmente no tenía ninguna injerencia en el aspecto, hasta más. Siempre nos decía, mi hijo, por favor, sigan las disciplinas de su padre, porque mi papá no era por el hecho, porque hay a veces algunas personas que compran en ese momento, que era en cualquier almacén, en cualquier esquina se vendían los riflecitos esos. Entonces, y no le ponían la disciplina y la seriedad que realmente, porque un arma es un arma, aunque sea de fuego o sea neumática con aire comprimido, siempre es peligro. Entonces el peligro es en el uso. Yo siempre digo que a veces tratan de prohibir, como aquí en Colombia está prohibido, en muchos países está prohibido, que para mí es un error, porque el arma no es el que mata es el ser humano. Bueno, total. Si no educas al ser humano, pues el ser humano ese va a matar con un cuchillo, con un palo de golf, con un ladrillo en la cabeza, con lo que sea puede matar. Por eso es que yo digo, el arma no es el que mata es el ser humano, sin educación. Y mi padre, pues en ese momento, pues nos educó de tener el peligro. Y él decía una cuestión, no confíen nunca en el seguro del arma. El mejor seguro del arma es que nunca esté cargada. Total. Entonces, eso es una cosa que nosotros desde muchachos pusimos atención, y cualquier persona, y sobre todo en la familia de tiro, en la parte deportiva, que uno mira ya, todos estamos acostumbrados. Uno no va a un campeonato de tiro, nunca vas a ver un arma, si es escopeta de las que se abren, la vas a ver cerrada, manipulándola por alguna parte. Siempre la vas a ver abierta. Cuando tú veas una pistola o un rifle que lo van, el atleta lo va llevando o a la cancha de tiro o al depósito, alguna cosa,
siempre detállalo y lo vas a ver con un alambre, o ahora no es alambre, sino es como un plástico, un hilo de nylon, que lo pasan por el cañón, precisamente para que cualquiera persona que pase no lo pueda Accionar. no, Ah, accionar, ok. porque no puede entrar el cartucho. Ok. Con eso no se ve, uno conoce y dice, está descargada, no hay ningún problema. Pero si uno no va con ese aditamento, hoy en día es motivo de expulsión de la prueba, aunque no estés en el polígono de tiro. Fíjate, temas que Por no seguridad. sabíamos, temas que no sabíamos, ¿eh? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener siempre presente. Y teniendo eso presente, nunca va a haber una acción. Yo quisiera, y he hecho varias preguntas, ¿cuántos accidentes, de acuerdo a la estadística, primero vamos aquí a nivel nacional, cuántos accidentes o cuántas personas han sido heridas o muertas entre la familia de tiro deportivo? Cero. Sin duda, ¿no? Cero. Ok. Porque todos nosotros tenemos esa, o sea, esa Como una instrucción. reglamentación, norma para evitar que ocurran accidentes. Es correcto. Entonces, eso es mucho. Por eso sí es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha, se ha visto que mucha matazón, pero eso es otra cosa. Eso simplemente porque son gente drogada, Sí, gente enferma psíquicamente, y entonces eso es lo que ha conllevado todas esas matazones. Pero personas conscientes nunca van a utilizar un arma contra otro ser humano. a menos que sea para defensa personal, o sea, a menos que estés en un momento en donde ya lo último sería o me defiendo o me matan. ¿Me Es correcto, es correcto. con las armas. O Yo, sea, gracias a Dios, nunca voy armado y nunca he tenido que recurrir a una defensa personal, nunca, gracias a Dios, y le pido a mi Dios que sea así, porque uno no sabe la reacción que tiene. El ser humano es muy difícil de predecir sus acciones en un momento difícil de definir. ira, intenso dolor, ira, correcto. sí, exactamente. Uno nunca puede decir. Ya para la última pregunta de la pregunta que te hice inicialmente, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un torneo de tiro a verlo, a observarlo? Bueno, depende. Yo competí hace un par de meses. ¿Competiste hace un par de meses? Sí. Lógicamente con todos, en la Ok. categoría general. Pero, O sea, Senior Master. sí, pero no, con general, Ah, ok. muchachos, pero lógicamente en la categoría de Senior Master. Ujú. Pero no es lo mismo que hace 2 años, lógico. Ya no en la modalidad esa, sino en tiro de platillo Ok. o escopeta, ya es diferente. No se requiere tanta precisión, pero se requiere vista y reflejos, porque ya uno con 7.3 que uno tiene ya no es lo mismo de antes. Pero no, sí he competido además y O sea, todavía te apasiona, o sea, todavía te... lógico, Sí. lógico, hasta más. Yo soy juez internacional Ok. de categoría A en tiro de platillo, Ujú. y me llaman para juez en campeonatos mundiales, panamericanos, bolivarianos. Yo creo que he recorrido más el mundo como juez que como tirador en mi época. O sea que estás constantemente en la disciplina, estás activo, como quien dice. Es correcto. Qué bien. ¿El futuro del tiro en Colombia? Es difícil por una razón pero muy poderosa. Perdón, un paréntesis. ¿Es costoso el tiro en Colombia? Sí, es costoso. Pero costoso por los impuestos que le ponen a la munición. Okay. Porque si uno va, digamos, por no decir Estados Unidos, Panamá, que queda aquí al lado de nosotros, en Panamá es mucho más barato la munición. No hay tanto impuesto y sobre todo ayudan y colaboran y apoyan al deportista. Entonces hay un precio diferencial si es deportista afiliado a la Federación de Tiro de ese país para comprar. En Puerto Rico lo mismo, en República Dominicana lo mismo. Si tú eres deportista activo, atleta activo y demuestras, pues la munición creo que está por si no es un 50%, un 40% menos. Bastante. Solamente para utilizarlo
en la cancha de tiro, porque son municiones deportivas. ¿Indumil no fabrica esa munición? Correcto, la fabrica, pero hubo un tiempo desde el año pasado, en este gobierno, pues dejaron de fabricarla. Estoy hablando del, no sé si la parte de calibre 38 o 9 milímetros la seguirán fabricando, pero lo que es la deportiva, la calibre 12 deportiva para tiro platillo, la dejaron de fabricar. Entonces importó Indumil, importó un contenedor de una fábrica muy buena italiana, pero sale la cajita de tiros que antiguamente se estaba en 45,000 pesos la cajita de 25 tiros, ahora la pusieron en 104,000 pesos. Bastante. ¿Por qué? No es tanto el costo en sí de la munición en su origen, sino es a la llegada de Colombia todos los impuestos que le ponen, absolutamente todos, hasta más, los mismos fabricados por Indumil. El costo que era de 45,000 pesos, el costo real de la munición no llegaba a 20,000 pesos. Los restos, 25,000 pesos, eran todo impuestos. Entonces, ¿cómo se va a incentivar el deporte del tiro deportivo en Colombia? Si siempre lo están achacando, primero, por el costo, segundo, por no sé cómo llamarlo, pero a nosotros los atletas del tiro nos meten en el mismo saco que los delincuentes. Sí. Porque lo estricto en la parte de la consecución de la munición, de la consecución del armamento, y estamos hablando de deportivos, no estamos hablando de defensa personal, porque eso no tiene nada que ver la Federación Colombiana de Tiro, ni el Comité Olímpico ni el Ministerio del Deporte, sino solamente la parte deportiva. La dificultad en el transporte de las armas cuando hay campeonatos, siempre hay retenes y hay problemas siempre, aunque uno muestre su salvoconducto, siempre vamos a retenerlo para averiguar si es cierto o no y si es falsificado o no. Ahí a veces han retenido a tiradores en campeonatos, tiradores de excelente crédito en Colombia, como Tobar. Lo han retenido, duró retenido un día, 2 días, algo así, porque iban a investigar si el salvoconducto era legal o no. Por Dios, demostrando que es afiliado a la Federación Colombiana de Tiro. Como se dijo, yo cuando fui presidente de la federación, gracias a Dios, convoqué y me aceptó esa convocatoria el director, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, estuvo también el comandante de carreteras de Colombia, de la policía, estuvo el director de la DIAN, estuvieron algunos otros funcionarios, y donde por fin se llegó a la conclusión de que empezaron a hacer los decretos cuando se prohibían el porte de armas, porque está prohibido, sí, ahora mismo está prohibido, pero hay salvoconductos especiales, permisos especiales, pero quedan exentos que los diplomáticos, que las escoltas en su servicio, que no sé qué. Logré incluir los afiliados a la Federación Colombiana de Tiro con su carnet lógicamente vigente y su permiso deportivo, su permiso de tenencia vigente, pero arma deportiva, porque si uno que es afiliado pueda tener un arma de defensa personal, ese no lo cobija, porque yo estoy abogando por la parte deportiva, que es otra cosa. Y entonces eso a veces le ponen atención, a veces no le ponen atención, hay mucha inseguridad en el aspecto, la gente quiere salir ya de las armas porque es un problema tener un arma hoy en día, y no se ve como antes. Antiguamente la federación logró tener alrededor de unos 10,000 afiliados. Yo creo que en esta ocasión no llega a 600 afiliados a la Federación Colombiana de Tiro. Por tantas trabas. Tantas trabas. Pero es que así es muy difícil practicar una disciplina. Muy difícil, por no decir imposible. Yo pienso que, por ejemplo, las municiones deberían ser, como tú dices, al costo para los deportistas. O sea, ¿por qué un gobierno o por qué una entidad como Indumil le gana o le cobran tantos impuestos a unas municiones que son deportivas? Yo siempre he dicho eso, que a veces el deporte le pone muchas trabas y no llegan los implementos, los recursos, por todo lo que nos estás comentando, ¿no?
Entonces eso es uno de los motivos, pero importantes, el por qué el nivel de los tiradores de Colombia se ha quedado un poquito rezagado. No era como antes, que llegábamos a un campeonato, a un evento bolivariano, y siempre se veía que el tiro incrementaba el número de medallas para el tablero total, hasta panamericanos también, unos excelentes tiradores. Pero hoy en día, por ese problema y la dificultad también de entrenar en las diferentes ciudades del país, entonces está acabando con el tiro. Se está acabando. Para mí se está acabando. Una disciplina que nos dio medallas olímpicas la están acabando por falta de apoyo. O sea, es increíble, porque yo siempre he tenido una frase, y para mí el deporte es desarrollo social. Pero repito, no estoy hablando de falta de apoyo tanto del Ministerio de Deporte como el Comité Olímpico o la Federación, y a nivel regional de Indeportes Atlántico y de la Secretaría de Deportes de Barranquilla. Estoy hablando por la parte de las autoridades militares y de policía, con tanta restricción, que eso también ahuyenta a muchas personas y dicen, no quiero tener problemas. Claro. Y si importan, ¿es fácil importar o es muy difícil también importar? No. En estos momentos yo creo, no sé cómo estará la regulación